La reina Isabel I de Inglaterra es una de las reinas más controvertidas de la historia moderna. Fue una gobernante inteligente y capaz. Su reinado fue tan prolongado y lleno de acontecimientos importantes que a la segunda mitad del siglo XVI se le conoce como época isabelina y es considerada como la edad de oro de Inglaterra, una época que sería testigo de las obras del famoso escritor William Shakespeare y de la exploración del Nuevo Mundo. Isabel nació el 7 de septiembre del año 1533 en el Palacio de Greenwich. Fue la hija del famoso rey inglés Enrique VIII y la decapitada reina inglesa Ana Bolena. Recibiría el nombre de Isabel de su abuela paterna, Isabel de York, y luego de lo acontecido con su madre, Isabel sería declarada hija ilegítima. La niña no disfrutaría de un hogar familiar feliz hasta el sexto y último matrimonio de su padre. En el año 1543, poco antes de la sexta boda del rey, los decretos de bastardía de Isabel y de María, su hermanastra, la hija de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, fueron revocados y ambas niñas fueron llamadas a la corte. Los deseos de la nueva y última esposa del rey, Catalina Parr, tenían para el viejo soberano rango de ley, y Catalina deseaba que aquellas niñas, hijas de su marido y por lo tanto responsabilidad suya, estuviesen en su entorno más cercano. Isabel tenía 10 años cuando regresó a Greenwich, donde estaba instalada la corte y donde había nacido. Era una niña hermosa, despierta, de cabello pelirrojo, como los Tudor, y esbelta como su madre, Ana Bolena. Y allí, en un ambiente de paz y de las manos de mentores, sin duda cercanos al protestantismo, recibió una educación esmerada, que le llevó a poseer una sólida formación humanística. Leía griego y latín y hablaba perfectamente las principales lenguas europeas de la época, francés, italiano y castellano. Y también recibió clases de teología, de música, de filosofía, de moral y retórica. Esta última le resultaría de utilidad más adelante para la escritura de sus discursos como reina. Catalina Parr fue para ella como una madre, pero días después de la muerte de Enrique VIII, Catalina se casó con Thomas Seymour, el hermano de la afinada reina Juana Seymour. Thomas Seymour ambicionaba ser rey y había estudiado detalladamente todas sus posibilidades. Para él, Catalina no era más que un escalón hacia el trono, y se propuso seducir a la joven Isabel, cuya cabeza parecía la más firme candidata a ceñir la corona en un futuro próximo. Esto conllevó a un escándalo que culminaría con Isabel recluida en Hatfield, al norte de Londres, y tiempo después Thomas Seymour fue decapitado. Su padre, Enrique VIII, murió el 28 de enero del año 1547 y le sucedió en el trono su hijo Eduardo. Y durante el reinado de su hermano Eduardo, Isabel se mantendría en un discreto segundo plano, residiendo en Hertfordshire. En el año 1553, en julio, Eduardo fallece sin herederos y le sucedió en el trono María, su hermanastra, según el orden de sucesión que había establecido el rey Enrique VIII en su testamento para la sucesión de sus hijos al trono. Isabel, desde el primer momento, apoyó a su hermana María. Sin embargo, durante la conspiración de Thomas White, un levantamiento popular en contra de la decisión de María de casarse con Felipe de España, María sospecharía que Isabel había estado involucrada en la conspiración, y esta fue confinada en la Torre de Londres el 17 de marzo de 1554, y 2 meses después sería trasladada a Gaistow,
en Oxfordshire, donde se le mantuvo bajo arresto domiciliario. Pero al año siguiente ambas hermanas se reconciliaron e Isabel recobró la libertad. En el año 1558 fallece María, sin haber tenido hijos herederos, por lo que Isabel pasaría a ser la reina. Contaba con 25 años y fue coronada en una de las ceremonias más majestuosas de las celebradas nunca antes en la abadía de Westminster, el 15 de enero de 1559. Luego de la muerte de María, el rey Felipe II había propuesto matrimonio a Isabel, pero ésta lo rechazó. Y además de Felipe II, también fueron rechazados el rey de Suecia, un príncipe francés y 2 archiduques de Habsburgo, por lo que Isabel comenzaría a ser conocida como la reina virgen. Isabel había heredado un reino frágil, rodeado de enemigos. Todos los territorios de Francia se habían perdido. El Estado estaba casi en bancarrota y la política era un ámbito dominado sobre todo por los hombres, y se esperaba que una reina se casara lo antes posible. Por tanto, Isabel tuvo que andar cautelosamente en esos primeros años de reinado, rodeándose de consejeros competentes. Como consejeros, Isabel escogió a William Cecil como su secretario personal, y otro de sus favoritos sería Robert Dudley, conde de Leicester, y todos permanecerían al lado de la reina en la mayor parte de su reinado, aunque se rumoreaba que la relación de Dudley con la reina fue más allá de los vínculos profesionales. La reina se encontró en un mundo de gobierno masculino, pero sus ministros pronto iban a darse cuenta de que su soberana no tenía ninguna intención de dejarse presionar. La reina Isabel cambió por completo la forma de hacer política real. Era sumamente independiente y los ministros tenían que ir literalmente tras ella para convencerla de sus ideas si es que lo lograban. A diferencia de sus predecesores, no tuvo ninguna ambición territorial en Francia o en Escocia. Fue muy cuidadosa con el gasto real y no pareció darle importancia a asegurar la continuidad de la dinastía Tudor tras su muerte. Los exasperados ministros ni siquiera pudieron recurrir al Parlamento, que solo se reuniría 13 veces durante su reinado. Los consejeros de la reina consideraban que debía casarse y tener un heredero lo antes posible, pero Isabel tenía otras ideas y parecía dispuesta a permanecer soltera. La reina decía que estaba casada con su país y según los historiadores ningún monarca viajó tanto por su reino y se mostró tanto al pueblo como lo hizo Isabel I. El comportamiento de la reina respecto al matrimonio pudo haber sido un trauma debido a la situación vivida con su padre y su madre y al desastre de las relaciones públicas de su media hermana María al casarse con un príncipe español, ya que Inglaterra y España se consideraban 2 potencias enemigas. Pero la reina tuvo numerosas relaciones informales con jóvenes que quizás llegaron más allá de la simple amistad. Además del ya mencionado Robert Dudley, primer conde de Leicester, figuras como el aventurero Sir Walter Raleigh, el Lord Canciller Sir Christopher Haron y el noble y primo de la reina Robert de Verux, conde de Essex. Durante su reinado retornó a la Iglesia de Inglaterra a su estatus reformado, tal como había sido bajo el reinado de Eduardo VI, y reinstauró el Acta de Supremacía, que ponía al monarca inglés al frente de la Iglesia en oposición al Papa. Y es por ello que en febrero del año 1570 fue excomulgada por el Papa. Isabel también fue activa en el exterior, intentando imponer el protestantismo en la católica Irlanda, lo que provocó frecuentes rebeliones.
También envió dinero y armas a los hugonotes o protestantes de Francia y ayuda financiera a los protestantes de los Países Bajos. El espinoso asunto de la reforma se enredó nuevamente en la política inglesa cuando María Estuardo, reina de Escocia, se convirtió en cabeza de una conspiración para deponer a Isabel de su trono, porque no reconocían el divorcio de su padre de su primera esposa, Catalina de Aragón. Es por ello que Isabel ordena la ejecución de María Estuardo, acusada de conspiración. María sería ejecutada decapitada el 8 de febrero del año 1587. Esta muerte conmocionó a la Europa cristiana del momento y le hizo ganar nuevos enemigos a la reina inglesa. Las tensiones geopolíticas y religiosas entre España e Inglaterra alcanzaron su punto culminante durante el reinado de Felipe II de España y la reina Isabel I de Inglaterra. Esto se debió, en primer lugar, a los asaltos del corsario Francis Drake a los barcos españoles, que para Felipe eran piratería, y al apoyo de Isabel I a los súbditos protestantes de Felipe que se habían rebelado en los Países Bajos. Es por ello que Felipe II, motivado por restaurar el catolicismo en Inglaterra y detener el apoyo inglés a los rebeldes protestantes en los Países Bajos, ideó una invasión con la Armada Española, llamada irónicamente Armada Invencible por los propios ingleses, una invasión que fracasó y le dio a Inglaterra una gran confianza y mostró al pueblo inglés la importancia del poder naval. Y sería durante esta invasión de 1588 que, según algunas fuentes populares de la historia, Isabel daría un discurso a sus hombres en Tilbury, en la orilla norte del Támesis. En esa famosa pieza de oratoria, la reina le dice a las tropas reunidas que puede tener el cuerpo de una mujer débil, pero el corazón y el estómago de un rey. La frase ha sido dramatizada en numerosos filmes y a menudo se muestra a Isabel montando a caballo, vestida con terciopelo blanco o incluso con armadura. «Yo seré su general», le dice a sus hombres. Sin embargo, los historiadores no están seguros de que realmente haya dicho esas palabras. Durante su reinado, las artes, como sucede normalmente en tiempos de paz, progresaron enormemente. En el año 1576, Londres inauguró su primer teatro, y sería en esta etapa que William Shakespeare escribió su famosa obra Romeo y Julieta, la tragedia Enrique III y Enrique V. Otras figuras destacadas de este periodo fueron Christopher Marlowe, poeta y traductor, y el dramaturgo, poeta y actor Benjamin Johnson. La reina Isabel disfrutaba de las obras de teatro y de los espectáculos al aire libre, y apadrinaba a artistas y dramaturgos. La apariencia personal también fue otro elemento importante dentro de la leyenda que la propia reina Isabel se cultivó. Sobre esta característica de su personalidad se dice que fue una gran propagandista. Existen referentes históricos sobre el tiempo que Isabel empleaba en colocarse vestidos majestuosos y una profusión de collares extravagantes y adornos de joyería. Y tenía un increíble surtido de pelucas, las que se vio obligada a usar debido a las secuelas de la viruela que le había provocado calvicie en ciertas zonas de su cabeza. También, producto de esa enfermedad, le quedarían cicatrices en la cara, por lo que se aplicaba una gruesa capa de maquillaje blanco, algo muy notable en los retratos que se le realizaron en vida. Isabel era muy consciente de la importancia de la imagen, y es por ello que, debido a su deterioro físico, a partir del año 1563 prohibiría la producción de retratos suyos no oficiales. Durante los últimos años del reinado de Isabel I,
todo se le complicó. El fallecimiento de sus consejeros de confianza dejó un vacío que permitió a los cortesanos más jóvenes competir por el control, y ya anciana tuvo que enfrentar varias rebeliones en Irlanda e Inglaterra y una fuerte crisis económica. Pero esos eran problemas menores comparados con la cuestión sucesoria, ya que la reina no había tenido descendencia y, por ironías de la vida, antes de fallecer en marzo del año 1603, designó como su sucesor a Jacobo I de Escocia, el hijo de la decapitada María Estuardo. Moría así la última monarca de la dinastía de los Tudor. Isabel murió el 24 de marzo de 1603 en el Palacio de Richmond, pero las causas de su muerte se consideran una incógnita. Muchos afirman que su deceso se debió a una varicela, mientras que otros a una intoxicación cutánea a través de elementos tóxicos de su maquillaje, aunque algunas fuentes aseguran que murió de neumonía. Al morir tenía 69 años y sobrevivió a todos sus amigos y consejeros, y fue enterrada en la Capilla Mariana, hoy conocida como Capilla del Rey Enrique VII, en la Abadía de Westminster, curiosamente, al lado de su hermanastra María. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy. Pero antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben a nuestro canal, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones si quiere enterarse de la publicación de nuevos videos que pudieran ser de su interés. Y ahora sí, podemos despedirnos deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.